Los estudios analíticos nos permiten encontrar la causa y efecto en muchas de las investigaciones. Este día vamos a hablar acerca de este tipo de estudios. Mi nombre es Marina Minteo. De acuerdo a muchos autores, los estudios analíticos se agrupan en dos diseños básicos. O son estudios de cohorte o son estudios de casos y controles. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Veamos que dentro de los estudios de cohorte, ¿verdad? Podemos tener aquellos estudios que son prospectivos, los que son retrospectivos y los que son objetivos. Y dentro del estudio de casos y controles es muy importante saber que van del efecto a la causa, ¿verdad? Y también tenemos algunos estudios conocidos como híbridos. No vamos a entrar en detalle en ellos, solo vamos a hablar de los estudios de cohorte y estudios de casos y controles. Los estudios de cohorte, como su nombre lo determina, pues una cohorte es el grupo de sujetos que tienen una característica o un conjunto de características en común, usualmente la exposición a un factor de estudio. Así tenemos, por ejemplo, aquí tenemos mujeres embarazadas. ¿Qué es lo que tienen en común? Eso que tienen un embarazo. Una cohorte de niños, ¿verdad? Es una cohorte dada por la edad o una cohorte de acuerdo al sexo, y con una patología, hombres o VIH. Así, por ejemplo, podemos tener cohortes de acuerdo a la edad. Tenemos individuos de 70 años. De acuerdo a alguna patología específica, tasa de cáncer de cervix en mujeres nacidas en 1970. De acuerdo a una exposición, cáncer de pulmón en individuos que fuman. De acuerdo a una enfermedad, tasa de supervivencia en mujeres con cáncer cervical. De acuerdo a una intervención preventiva, disminución de la incidencia del cáncer de hígado después de vacunación con hepatitis B. De acuerdo a una intervención, supervisión en mujeres con cáncer de ovario, supervivencia, perdón, en quienes se practicó cirugía conservadora. Entonces vemos que la cohorte puede tener muchas características en comunes para que las agrupemos dentro de un estudio de cohorte. Usualmente los estudios de cohorte, tanto como casos y controles, son grupos que comparan. Así que se comparan dos grupos dentro de una misma cohorte. ¿Cuál es la diferencia? La exposición. Están expuestos a un factor y esto pues en relación a una causa-efecto seguida en el tiempo. Cuando eso sucede decimos que el diseño del estudio es un cohorte observacional analítico de tipo longitudinal. El diseño básico de este tipo de estudio de cohorte es el siguiente. Tenemos una población expuesta y una no expuesta. Tanto de los expuestos como de los no expuestos vamos a tener pérdidas en el seguimiento y muertes. Y de ellos vamos a derivar a dos grupos, los que enfermaron y los que no enfermaron. En ambos, tanto en expuestos como en no expuestos. Van a tener un seguimiento. Entonces es muy importante saber que los estudios de cohorte, por el hecho de ser longitudinales y que llevan un seguimiento en el tiempo, podemos tener pérdidas o muertes y por lo tanto este tipo de estudios tienen que tener poblaciones un poco más grandes, ¿verdad? Para que no tengamos pérdida de información. Es muy importante determinar que ese tipo de estudios van de la causa al efecto. Estos estudios, cuando solo tenemos, ¿verdad?, una cohorte de sujetos expuestos, podemos hacer la investigación utilizando como referencia información registrada procedente de la población general. Así, por ejemplo, si se estudia un grupo de individuos que trabajan en una industria con un riesgo aumentado de desarrollar cáncer de vejiga urinaria, la mortalidad por este tipo de cáncer en estos sujetos puede compararse con cifras de mortalidad de la población en general. Ventajas y desventajas. Ventajas: se permiten cálculos directos de tasas de incidencia en cohortes expuestas y no expuestas y de riesgo relativo en los expuestos. Asegura una adecuada secuencia temporal. Esto es por el diseño longitudinal. Son prospectivos, se minimizan los errores en la medición de exposición y permite evaluar efectos de factores de riesgo de varias enfermedades. Desventajas: no son eficientes para enfermedades poco frecuentes. No son eficientes para estudios de enfermedades con largo periodo de latencia. Los estudios prospectivos suelen ser de larga duración. Esta es una desventaja porque esto implica que tienen un costo más elevado. Y requieren un número elevado de participantes porque como vamos a tener pérdidas en el seguimiento o muertes, entonces si no agarramos un número grande de participantes, podemos tener pérdida en la validez del estudio. ¿Qué pasa con los estudios de casos y controles? Aquí elegimos un grupo de individuos que tienen un efecto o una enfermedad. Esos son los casos.
y otro en donde la enfermedad está ausente. Esos son mis controles. Ambos se comparan respecto a una frecuencia de exposición previa a un factor de riesgo, que es el factor de estudio, que se sospecha que está relacionado con dicho efecto o enfermedad. Como habíamos dicho anteriormente, estudios de cohorte van de la causa al efecto. Los estudios de casos y controles son al revés, van del efecto, yo ya tengo la enfermedad, pero quiero determinar cuál fue la causa de esa enfermedad. Entonces voy para atrás. Por lo tanto, los de cohorte son prospectivos longitudinales y los de casos y controles son retrospectivos en cuanto a su diseño. Aquí nos ponen de ejemplo los transversales, que esto solo se da en un momento determinado del tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de estudio de casos y controles. El riesgo de padecer fibroadenoma asociado al uso de anticonceptivos orales. El grupo de cáncer serían aquellas mujeres diagnosticadas con el fibroadenoma y el grupo de control las mujeres que no tuvieron fibroadenoma, pero que sí estaban utilizando anticonceptivos orales. O sea, sí tenían un factor de exposición. En este caso, es un fármaco que son los anticonceptivos orales. Entonces, tenemos dos grupos. Los que enfermaron y los que no, casos y controles, pero ambos estuvieron expuestos a anticonceptivos orales. Los controles deben ser comparables a los casos en el sentido de haber tenido la misma probabilidad de exposición. En la práctica hay que excluir del grupo control a los pacientes que tengan enfermedades relacionadas tanto positivas como negativamente con la exposición al estudio. Ejemplo, si yo quisiera estudiar el posible papel protector de la aspirina en una enfermedad coronaria, debo excluir en los controles a los pacientes con enfermedades reumáticas. ¿Por qué? Porque ellos toman aspirina de base. Pero también debo excluir a aquellos que tengan enfermedades gástricas, úlceras pépticas, úlcera duodenal, etcétera, porque en ellos está prohibido el uso de la aspirina. Entonces, siempre que tengamos un factor de exposición, tanto relacionado positivo como negativamente, debemos de excluirlo dentro del estudio y colocarlo en nuestros criterios de exclusión. ¿Cuántos controles son necesarios por cada caso? Podemos tener desde un caso, un control, un caso, dos controles, un caso, tres controles o un caso, cuatro controles. Lo máximo permitido es un caso y cuatro controles. ¿Cuánto es lo que usualmente se hace o lo más aceptable es por cada caso? Dos controles. Este de aquí es lo más aceptable en epidemiología, ¿verdad? Para los de la ciencia del área médica. Esto es lo que más comúnmente vamos a utilizar. Ventajas y desventajas de los casos y controles. Útiles para enfermedades poco frecuentes. Son un buen diseño para estudiar enfermedades con largo periodo de latencia. Permite estudiar exposiciones poco frecuentes siempre que estén asociadas a enfermedad. Se evalúan múltiples factores de riesgo, es decir, los factores de riesgo los podemos sacar tanto en estudios de cohorte como en estudios de casos y controles. Y su duración es relativamente corta, porque al ser retrospectivo, pues fácilmente podemos hacer una revisión de expediente y de hacerlo de forma bastante rápida. Desventaja, fácil que introduzcamos error sistemático en la selección de los grupos, que no encontremos la forma adecuada de seleccionar mis controles. Para eso yo sugiero que sea de tipo pareado. Es decir, si usted tiene un caso, un masculino de 25 años, su control va a ser un masculino de 25 años. Usted lo está pareando con la edad y el sexo. Otro ejemplo podría ser, usted tiene un caso de la zona geográfica paracentral de 35 años y su control va a ser alguien de la zona paracentral, siempre de 35. Está pareando ahí con la zona geográfica y con la edad. Entonces, siempre que hagamos un pareo para el control, va a ser bastante más fácil y evitamos los errores sistemáticos. Si no tenemos la manera de parearlo, no lo podemos hacer, tenemos ya calculadoras científicas que le van a decir cuántos casos, cuántos controles tiene usted que escoger. En el caso de los pareos, sí hacemos uso de la fórmula de por cada caso 2 controles, por cada caso 3 controles o por cada caso 4 controles. Si no encontramos la manera de parearlo, entonces ocupamos fórmulas ya encontradas en internet para buscar cuántos casos de controles debemos seleccionar. En ocasiones es difícil establecer la secuencia temporal en la exposición en la enfermedad. No son buenos para estudiar enfermedades más de una enfermedad en forma simultánea y no podemos calcular ni incidencia ni prevalencia. Ojo con esto, esto es un error muy común, ver que quieren hacer diseños de casos y controles
y quieren determinar la incidencia y la prevalencia. No se puede con este tipo de diseño. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.